Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte Digital con Jesús Conde y hoy vamos a estar trabajando en esta pintura que es bastante rápida y así como un poco para practicar. A la derecha, como pueden ver, bueno, han visto cómo dividí la pantalla en tres, eso ya lo habíamos visto en otro video anterior de cómo hacer esto. Y como pueden ver en el lado izquierdo tengo la pintura completa, cómo se vería completa. En el centro es el área donde voy a estar pintando si necesito acercarme o alejarme y así. Y a la derecha tengo las referencias que estoy utilizando para esta pintura. Entonces, como pueden ver, empecé utilizando el pincel acuarela que coloqué en el video anterior, que está bastante útil para estas cosas así como fondos, sobre todo si quiero que sea bastante sutil el efecto que quiero lograr. Y para este tipo de, sí, más que todo para fondeado y cosas así. Y ahora si estoy pillando una de las mías para empezar a aplicar algunos colores que necesito y sacar mi paleta de colores. Como pueden ver, estoy cogiendo directamente de las fotos algunos colores y luego los estoy colocando ahí arriba a la derecha, los estoy como guardando allí, haciendo una pincelada muy fuerte para tener ese color siempre a la mano. No es recomendable siempre tomar los colores todos de la foto, porque como saben, si se hace esto, lo que sucede es que a veces por un píxel que sea diferente, pues vamos a tener un color equivocado al que creemos que estamos tomando. No que tenga nada de malo tener un rango de colores, de hecho, eso le daría naturalidad a la pintura, pero sería más difícil en general. Y yo siempre voy votando, siempre voy apostando por herramientas o maneras de trabajar que te ahorren tiempo y no que te generen más trabajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya pueden ver cómo estoy empezando a hacer algunas líneas ya como más definitivas en cuanto a... Se podría decir que estoy haciendo todo al mismo tiempo, haciendo sketching, haciendo un poco de, sí, de pintura en general y siempre viendo la referencia, porque la referencia es la que me va a decir dónde están esas sombras, dónde están esos brillos. Y estoy como, no es el mismo formato, por supuesto, estoy haciendo otra cosa, es una reinterpretación, no muy lejos de la original, sinceramente, estoy copiando bastante lo que tengo allí, pero sí va a haber un poco de mezcla entre esas referencias que estoy utilizando. Ahí pensé que necesitaba algunos colores de fondo, sobre todo ese verde, porque necesito empezar a generar esa distancia que hay entre las cosas que están en primer plano y las que están atrás. Así que, bueno, colocando algunas manchas verdes por aquí y por allá, me empieza a dar la idea de que hay mayor cantidad de vegetación alrededor, etcétera. En estas imágenes es recomendable siempre utilizar referencias porque la referencia lo que va a hacer es que te va a ayudar a mantenerte enfocado, o sea, que es el resultado que estás buscando. Cuando se hace todo de la mente, de la cabeza, se tiende a ser un poco más vago en cuanto a que no, como que si no se supiera cuál es el objetivo, ¿no? Entonces lo ideal sería que incluso si quieres hacer algo completamente nuevo, una idea completamente nueva que tienes, podrías manejar la idea originalmente en cuanto a boceto y luego sí lo que tiene que ser los colores, de dónde viene la luz y todo ese tipo de cosas, si sea utilizando referencias 100%. Aquí achiqué un poco la pintura porque necesitaba más espacio alrededor para las cosas que quería hacer diferentes a la original. Y es que quiero agregar un árbol allá a la derecha parecido al que está en las referencias arriba a la derecha. Yo quería colocar ese árbol allí o algo parecido, por lo menos que tenga una forma muy parecida o la misma. Y así darle como otro toque allí, otra forma de esta imagen que me cautivó muchísimo cuando la vi. Estas imágenes las estoy sacando de Pinterest. Es muy útil, pienso yo, porque cuando estás haciendo búsquedas en Pinterest lo que sucede también es que te da como otras opciones de temas muy similares o de una paleta de colores similares y eso
es súper, súper útil, sobre todo si estás buscando referencias, porque te ayuda como a encontrar más de lo mismo que estás buscando. Mientras que si no, tendrías que hacer ese proceso a mano y sería un poco lento, un poco fastidioso. Si se fijan, ahí estoy agregando el árbol nuevo que voy a colocar allí, pero no empecé directamente con el color tan oscuro que debía haberlo hecho, sino que simplemente voy a irlo agregando después, sin ningún problema. Esto es un medio 100% libre, primero porque te permite modificar infinitamente, no tienes que esperar que se te enfríe, que se te seque la pintura ni nada por el estilo, y cosas así. Aquí estoy agregando un verde más intenso como el de esas rocas de la referencia que tengo arriba a la derecha. Obviamente el tema de correcciones, ya como estoy tratando de trabajar en la menor cantidad de layers posible, el tema de correcciones ya depende de la habilidad que tengas utilizando la herramienta. Por lo menos ahorita lo que hice fue copiar, pegar y simplemente escalé verticalmente el puente porque me parecía que se ajustaría mejor a las proporciones que necesitaba, ¿no? Una de las partes más difíciles realmente de esta pintura fue empezar a colocar vegetación allá atrás. Ahora mismo estoy copiándome algunas formas de los árboles que tengo en las referencias de abajo a la derecha. Así que estoy tratando de crear esas formas, colocar esas formas allí. Pero es bastante... no diría que complicado, pero sí, una vez que tienes ya adelantado bastante del frente, del primer plano, empiezas a cuestionarte qué tanto quieres modificar la parte de atrás porque te da miedo pintar sobre el primer plano. Aunque bueno, como ya mencioné, simplemente sería cuestión de crear un layer nuevo, una capa nueva y pintar. Y luego alguna cosa que no funcione, pues la borras o lo editas o lo mueves sin ningún problema. Em, lo que pienso que deberíamos tener en cuenta siempre que estamos trabajando de esta forma es buscar la manera de que simplemente las proporciones se parezcan al original, o por lo menos si es una cuestión de que estás trabajando con tu propio diseño y estás usando referencia para materiales, por ejemplo, eh, buscar que la textura se parezca al original y tratar de hacerlo pintado. Obviamente en la industria se utiliza muchísimo photobashing, pero esta pintura la estoy haciendo para practicar. Nunca, jamás, ninguna herramienta, o sea, sea 3D, photobashing, lo que sea que utilices adicionalmente, escultura con ZBrush o lo que quieras, ¿no? Va a sustituir la capacidad que tiene el artista de pintar, porque al momento de correcciones, lo que se necesita más es eso, o sea, pintar y pintar bien, o sea, poder eh, indicar materiales, poder indicar qué es reflectivo, qué es mate, qué cosas son más o menos de qué material, si algo es plástico, si algo es metálico, si algo es de madera, etcétera. Entonces eso se logra trabajando muchísimo con referencia porque empiezas a ver como... Bueno, iba a decir patrones, pero es algo así. Es como empiezas a identificar, los metales se ven de esta forma por esto. Por lo menos, las superficies mate se ven de esta forma por esto. O sea, por ejemplo, una superficie mate tendría menos reflectividad y los brillos serían mucho más bajos o más espaciados, o sea, serían más suaves. Mientras que hay tipos de plástico que son muy reflectivos y casi, vamos a decir, no sé, un 50% reflectivo. 100% sería algo así como un espejo, ¿no? Que se refleja al 100% lo que estás haciendo. Pero hay plásticos que son muy reflectivos y los brillos, los highlights que le dicen, serían chiquititos, serían muy, muy finitos. Entonces, ese tipo de cosas se empiezan a identificar cuando trabajas con referencia. Por eso es importante practicar de esta manera. También muchísimo de practicar con referencia obtienes también
cómo se comporta la luz en diferentes ambientes. Por lo menos cuando tienes un ambiente al que le está entrando luz directa del sol, vas a tener un tipo de brillos diferentes. Así es una luz artificial o si no está recibiendo ninguna luz. Tendrías una luz que viene como de rebote, ya sea, por lo menos toda esta escena se ve verdosa porque estás en un bosque y la luz está entrando a través de las hojas. Entonces está tiñendo toda la escena de ese verde de las hojas, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente aquí hay un factor que no estoy mencionando, que es que estas fotos lo más probable es que estén editadas, todas. Todas están muy editadas en colores. Por lo menos la de abajo a la derecha tiene los colores explotados. Realmente no es realista estos colores que se ven allí. Lo que se ve en una cámara y lo que se ve en la vida real son cosas completamente distintas. Em, Normalmente las cosas en la vida real se ven con mucho menos contraste, muchísimo, muchísimo menos contraste. No hay un blanco puro, no hay un negro puro, o sea, hay muchísimo degradado. Se nota muchísimo la diferencia de los materiales, por supuesto, pero también esa oclusión ambiental, esas sombras suaves, suaves. ¿Qué otras cosillas así puedo decir? Y al trabajar con referencia empiezas a identificar esas diferencias. Cuando una cosa está iluminada artificialmente y cuando no. Normalmente cuando vemos una película, la mayoría de las veces está iluminado artificialmente. Incluso una escena en exterior, tienes una luz natural, obviamente la del sol, pero utilizas cosas como rebotadores. Entonces no es que sea una luz artificial, pero realmente no es ¿cómo se dice? No son parámetros reales. Uno no anda por allí todo el tiempo con un rebotador que te va a iluminar el rostro para que no se vean esas sombras marcadas. O sea, simplemente se ven las sombras marcadísimas y ya. Entonces, ya sea buscando la manera de uno pintar por sí mismo algún sitio o tomando uno sus propias fotos, sería la única manera de tener una cuestión más certera, ¿no? Pero tienes que realmente como que meterte en el momento en que tomaste la foto y recordar cómo se veía porque es muy difícil. Hay artistas como Aitan Sana que recomiendan tomar fotos con el móvil e inmediatamente estando en el sitio tratar de editarla para que se parezca al sitio. Y lo he hecho un par de veces y lo que ha pasado es que tengo que bajar muchísimo el contraste para que es como que si intentaras eliminar las sombras o algo así, porque la verdad es que se ve completamente distinto una foto que te busca los valores automáticamente y lo que ve el ojo humano, ¿no? Pero bueno, aquí estoy desviando un poco la conversación, aquí estoy utilizando una brocha, como pueden ver, un pincel. Son pinceles duros. Este pincel lo acabo de subir a la carpeta de pinceles, la que he compartido en los otros vídeos. Es un pincel, de hecho, el que hice nuevo es un poco más chato. Se va a ver más bien como ovalado. Este era completamente circular. Pero cumple la misma función exactamente. De hecho, se vería más cool cuando lo utilizas ovalado. Pero es exactamente el mismo que estoy utilizando ahorita. Y lo que te da es una pincelada muy fuerte. O sea, muy muy fuerte. Y sirve muchísimo para pintar detalles porque son líneas más definidas. También cuando quieres algo así que se vea recto, que se vea puro y no se vea tan suave, porque cuando utilizamos pinceladas muy suaves lo que parece es que como que si nunca se fuera a terminar la pintura, o sea, es casi que infinito. Cuando trabajamos con una pincelada suave, se siente como que si jamás vas a terminar de pintarla porque todo se ve así como muy difuminado. Solamente haciéndola muy 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 pequeña la punta es que logras ese efecto de que estás haciendo más definición, pero es casi es súper súper difícil. Pero cuando utilizas estos pinceles que son duros, logras ese efecto así como que está bastante marcada la línea y te da esa sensación de detalle justo donde la estás colocando. Em,
¿Qué otra cosa? Sí, aquí estoy realmente empezando a colocar ciertas áreas, estoy empezando a colocar esas pequeñas hojas de esas plantas y vean que ese tono de verde que estoy utilizando tiene un poquitín de azul. Tiene un poquitín de azul, lo mezclé. ¿Por qué es eso? Algunas de las hojas están apuntando hacia el cielo y necesito que se refleje más ese color del cielo, así como azulado. Uno, para darle esa variedad de color, pero también para indicar que hay diferencias en la rotación de esas hojas. Hay unas hojas que están apuntando más hacia la cámara, se ven de una manera, y hay otras que están apuntando más hacia arriba, entonces se refleja más el color del cielo. Y habrá otras en las que le estás pegando más la luz y se verían un poquito más claras, o sea, como con más brillo. Entonces por eso es esa diferencia entre las hojas. Algunas hojas tienen que ser de diferentes colores porque si no, no va a dar ese efecto. Pero siempre en los tonos, o sea, tirando a frío. O sea, no, o sea, el verde tiene un poco de azul. El verde que le está pegando la luz tiene un poquitín de amarillo. O un poquitín de blanco. Pero nunca va a ser un amarillo 100% porque ya eso es otra cosa. Estaríamos hablando de colores como el otoño. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, por allá yo uso un poquitín de amarillo en algunas áreas. Como mencioné antes, la parte de atrás se hizo bastante difícil porque esta pintura no la empecé de atrás hacia adelante. Eh, errores que uno comete después que lleva muchísimo tiempo trabajando, pero vale, no pasa nada porque al final esto lo estoy haciendo para practicar y también para tener material para poder mostrarle a ustedes, o sea, que sea algo que beneficie a ambos, ¿no? Pienso que es buena idea mostrar que todavía hago este tipo de cosas y que no simplemente hago trabajo y ya. O sea, que no simplemente todo lo que hago es trabajo, sino que sí de vez en cuando tengo que estudiar también y hacer estos ejercicios, porque si no, no me mantengo relevante. Tengo que estar al tanto de todo lo que se hace. Y más aún cuando en el trabajo, por ejemplo, utilizas técnicas como el photobashing o 3D. Empiezas a perder esa habilidad de crear pinturas de cero al 100%. Y eso jamás se puede perder, lo repito. Siempre tenemos que estar constantemente dibujando en papel, dibujando en digital, pintando. Aún no he logrado una rutina eh, adecuada para pintar tradicional, pero debo ponerme con ello porque se aprende muchísimo. Sobre todo, una de las cosas que creo que se aprende muchísimo cuando trabajas en tradicional versus digital es la concentración. Y eso es algo que pareciera que no tiene nada que ver con arte, pero tiene muchísimo que ver. Una de las cosas que me encanta de trabajar ahora con lo que es el VR, ya sea con el Gravity Sketch o utilizando el Medium, es que estás inmerso en ese mundo 3D y para salir de allí tienes que literalmente quitarte el headset, o sea, quitarte las gafas de realidad virtual y salirte. Pero si no lo haces es que te puedes quedar ahí un buen rato, por lo menos 2 horas continuas. Y lo que se avanza en 2 horas sin interrupciones es brutal. O sea, la cantidad de trabajo que puedes hacer cuando estás metido allí es brutal. Hace poco tuve una situación de diseñar como unos cascos para unos personajes. No puedo dar tampoco muchos detalles, pero sí estaban como hechos de piezas muy repetitivas. Y lo que hice simplemente fue importar un rostro del personaje del que se me había pedido que se hiciera este trabajo y las piezas que necesitaba. Y simplemente lo que hice fue duplicar, mover, o sea, fue súper divertido y súper intuitivo. Y ese tipo de cosas, replicarlas en un software 3D cliqueando, lo hubiera hecho igual, pero creo que hubiera tardado como el triple de tiempo. Primero porque tengo a la disposición todas las herramientas que me ofrece el ordenador, como el internet, puedo abrir el Chrome, puedo abrir el Spotify, puedo abrir lo que sea. Pero, y esas cositas te van quitando esos tiempos ahí que son muy valiosos. Y ahí es donde realmente está
esa disciplina, ¿no? Que se aprende muchísimo cuando dibujas cuando dibujo en papel, en tradicional. Me sucede que a veces puedo lograr más trabajo, o sea, puedo sacar más cosas. De hecho, en algún momento una rutina que tuve fue trabajar 40 minutos en el PC y luego 40 minutos solo en papel y lápiz. Y en algunos casos adelanté muchísimo, pero esa rutina no la podía hacer constantemente porque había momentos en los que ya no necesitaba para nada dibujar, así que era como que estaba haciéndolo forzadamente sentándome allí a dibujar. Eh, por lo menos cuando hice el key art de Atlas, muchos de los personajes que estaban en el primer plano son completamente dibujados en papel. Y eso me salvó la vida allí prácticamente. O sea, hacía los personajes en 40 minutos, después los pasaba en la PC. Obviamente no los pintaba en esos otros 40 minutos, pero ya estaba lista esa parte. Y ya había puesto colores base, algún shading básico y así. Y luego con el siguiente. Y la verdad es que se adelanta muchísimo trabajo cuando haces ese tipo de pruebas. Bueno, siento que me estoy desviando muchísimo del tema, pero bueno, simplemente estoy tratando de compartir información valiosa mientras que hago este ejercicio, que espero que les guste este tipo de contenido, ¿no? De todas maneras, haré un podcast eventualmente. El formato de podcast va a cambiar un poco. Voy a seguir trayendo invitados, pero cada 2 invitados que traiga voy a hacer uno yo solo, hablando de cosas que creo que es necesario compartir, como eso de cómo administrar el tiempo, cómo buscar trabajo, cómo hacer varias cosas. De todas maneras, ustedes me pueden dar sugerencias de temas que les gustaría escuchar, para que también tengan información de valor, que no sea solamente, sí, o sea, cosas que le digan otros artistas, está bien, está perfecto, me encanta ese formato, pero siento que ustedes mismos pueden decir, necesito que hables de esto, necesito que hables de aquello. Y si sé del tema, por supuesto, porque hay cosas que no tengo ni idea, no pretendo decir que lo sé todo, eh, pues lo investigaré, trataré de investigarlo y hablar de ello. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este episodio. Este fue, el resultado de este vídeo. La verdad es que me gusta mucho hacer este tipo de contenido. Espero que les haya gustado. Denme un thumbs up si te gusta. Déjame un comentario, como ya mencioné, de lo que me puedas recomendar o alguna crítica que tengas también. Por favor, compártelo con las personas que creas que pueden estar interesadas. Y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.